se le ha llamado el hombre más poderoso del mundo. Pero, ¿y si le dijéramos que Vladimir Putin no solo es poderoso, sino que también se rumorea que es el presidente más rico de la historia? Con una fortuna envuelta en el secreto, los rumores de palacios ocultos, colecciones de arte de valor incalculable y cuentas en el extranjero giran en torno al líder ruso. ¿Hasta dónde llega la riqueza de Putin? Un hombre cuyo salario oficial es modesto, según los estándares mundiales, pero los rumores de una riqueza inimaginable lo siguen a todas partes. Desde su palacio de Putin, valorado en miles de millones de dólares, hasta la propiedad de Scheherazade, uno de los yates más grandes del mundo, el nombre de Putin se ha convertido en sinónimo de poder, secretismo y una fortuna asombrosa. Pero, ¿cuánto hay de verdad y cuánto de mito? ¿Cómo se convirtió un humilde oficial de la KGB en uno de los líderes más poderosos y posiblemente más ricos de la historia moderna? Desde lujosos palacios hasta participaciones corporativas encubiertas, el patrimonio neto de Putin es suficiente para hacer sonrojar a los más ricos del mundo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo amasó un funcionario público una riqueza tan asombrosa? ¿Y por qué es casi imposible de demostrar? Hoy, quitamos capas de secretismo para descubrir el lujoso y oscuro mundo de Vladimir Putin. Empecemos. ¿Cuánto dinero tiene Vladimir Putin? Cuando oyes el nombre de Vladimir Putin, ¿qué te viene a la mente? ¿Es el político de mirada de acero que ha gobernado Rusia durante décadas? ¿O tal vez, los rumores de uno de los hombres más ricos del planeta? Oficialmente, el patrimonio neto de Vladimir Putin no es nada extraordinario. Putin cobra un salario del gobierno y, según las revelaciones del Kremlin, gana alrededor de $140.000 al año. En los registros públicos, posee un modesto apartamento de 74 metros cuadrados, algunos coches y un terreno. Suena bastante normal, ¿verdad? Bueno, la verdad puede ser mucho más compleja y mucho más fascinante. Durante años, los críticos y los periodistas de investigación han argumentado que la verdadera fortuna de Putin se esconde tras capas de testaferros, empresas fantasma y oligarcas leales. Los expertos también señalan la influencia de Putin sobre la economía rusa. Como padrino no oficial del sistema oligárquico ruso, se dice que ejerce control sobre miles de millones. Un antiguo miembro del Kremlin afirmó una vez que el verdadero patrimonio neto de Putin podría ascender a $200.000 millones, lo que lo convertiría en el hombre más rico del mundo. Entonces, ¿qué incluye esa cifra de $200.000 millones? Supuestas participaciones en empresas como Gazprom y Rosneft, gigantes energéticos rusos, propiedades de lujo ocultas en todo el mundo, y cantidades incalculables de riqueza en cuentas en el extranjero. Pero eso no es todo. Empecemos por el Palacio de Putin. Se trata de una extensa finca de $1.000 millones en el Mar Negro, supuestamente construida para uso privado de Putin. Según el denunciante y líder de la oposición Alexei Navalny, no es solo una mansión, es una fortaleza. Hablamos de un teatro privado, una pista de hockey subterránea e incluso viñedos. Esta extensa finca, situada en la costa rusa del Mar Negro, cerca de Gelendzhik, es nada menos que un Versalles moderno. Con un coste estimado de $1.400 millones, el palacio tiene una superficie de 17.600 metros cuadrados. Eso es más grande que 30 campos de fútbol juntos. La mansión está adornada con techos con frescos, interiores dorados y suelos de mármol. Según se informa, incluye un teatro privado, una pista de hockey sobre hielo subterránea, una bodega e incluso un casino. Pero la extravagancia no se detiene ahí. El palacio está rodeado por una zona de exclusión aérea y equipado con su sistema de defensa aérea. Está claro que no es solo una casa, es una fortaleza de lujo digna de un zar. Cuando un constructor vio el palacio en otoño de 2011, le dijo a la BBC que su pensamiento inicial fue que parecía que se estaban construyendo las pirámides egipcias por lo opulento que parecía el interior. Una casa de 17.700 metros cuadrados, un arboreto, un invernadero tan grande como una minimansión, un helipuerto, un palacio de hielo, una iglesia, un anfiteatro, una casa de invitados, una gasolinera, un puente de 80 metros y un túnel único dentro de la montaña, con una sala de degustación. Son solo algunas de las muchas estructuras del complejo del palacio. El edificio principal alberga una gran piscina cubierta, un spa, saunas, baños turcos, tiendas de carne y pescado, tiendas de verduras y postres, un almacén, una sala de lectura, un club de música, un bar de narguiles y aproximadamente una docena de habitaciones. El tamaño del dormitorio principal es de 260 metros cuadrados. La casa fue diseñada por Lanfranco Cirillo, un arquitecto italiano que ha creado casas para muchas de las élites rusas. Oficialmente, el Kremlin niega que Putin tenga alguna conexión con esta propiedad.
Pero el misterio se profundiza cuando se sigue el rastro del dinero. Las investigaciones han sugerido que el palacio fue financiado a través de una elaborada red de empresas fantasma, supuestamente controladas por los aliados más cercanos de Putin, los oligarcas rusos. Se cree que estos mismos oligarcas, que deben sus inmensas fortunas a los favores políticos de Putin, gestionan grandes riquezas en su nombre. Pero eso es solo la punta del iceberg. Los investigadores han vinculado a Putin con yates de lujo, como el Scheherazade, una embarcación de $700 millones con accesorios bañados en oro y 2 helipuertos. El preciado barco de un villano de Bond no le llegaría ni a la suela de los zapatos a este yate. El supuesto superyate de lujo de Putin es el epítome de la extravagancia, con características exageradas como un sistema de seguridad de última generación con 4 radares, una pista de baile e incluso portarrollos de papel higiénico dorados. Lo más destacado de este yate es su impresionante pista de baile de baldosas que se transforma a la perfección en una piscina. Se cree que el Scheherazade es uno de los 2 únicos barcos del mundo que cuentan con esta característica única, e irónicamente, se dice que el otro también es propiedad de Putin. Los rumores sobre la propiedad del yate han persistido desde su construcción, pero los activistas anti-Kremlin afirman ahora que pertenece definitivamente al presidente ruso. Es como una mini ciudad, compartió un trabajador anónimo que participó en la construcción de la colosal embarcación de 150 metros de eslora, anclada en Marina di Carrara, Italia. Comentó además: todas las superficies son de mármol u oro. Hay innumerables piscinas, un spa, una sauna, un teatro, salones de baile, un gimnasio e incluso 2 helipuertos. Apodado Scheherazade, en referencia a la legendaria reina persa del folclore, el lujoso yate fue valorado inicialmente en $6,6 millones, aunque los expertos sugieren que su verdadero valor puede acercarse a la asombrosa cifra de $990 millones. Y no olvidemos los rumores de cuentas secretas en el extranjero con miles de millones de dólares. Y no acaba ahí. Se rumorea que Putin tiene acceso a una flota de jets privados y yates por valor de cientos de millones de dólares. El Graceful, ahora conocido como Kosatka, que significa orca, es un superyate de 82 metros que, según se informa, también está vinculado a él. Según informa The Sun, este yate de lujo tiene un precio asombroso de $119 millones. Esta opulenta embarcación cuenta con una serie de lujosas comodidades, como una piscina cubierta que se transforma ingeniosamente en un teatro o una pista de baile, similar al yate Scheherazade, un helipuerto y alojamiento para hasta 12 huéspedes en elegantes suites. Forbes añade que el yate no escatima en detalles únicos, como el almacenamiento de toallas de piscina, que también sirve como bar de vodka, y una suite para el propietario, equipada con una bodega capaz de albergar la impresionante cantidad de 400 botellas. Suena como algo sacado directamente de una película de Bond, ¿verdad? Uno de los artículos más extravagantes y ridículamente caros de la colección de Putin es su rumoreado retrete de oro. Sí, has oído bien. Se dice que Putin tiene un retrete de oro instalado en uno de sus jets privados. Imagínate el nivel de lujo que debe acompañar a un avión tan opulento. Se especula que el propio inodoro está hecho de oro macizo, o al menos adornado con accesorios de oro y un asiento calefactado para mayor comodidad. También se especula sobre sus características. ¿Toca música? ¿Ofrece un masaje? Los detalles siguen siendo un misterio, y no está claro en qué avión está instalado realmente. Pero una cosa es segura, es un símbolo de la indulgencia llevada al extremo. Luego viene la impresionante colección de coches. La colección de coches de Vladimir Putin es extraordinaria, con una impresionante flota de alrededor de 700 vehículos. Sí, 700 vehículos que van desde todoterrenos hasta supercoches, e incluso modelos raros que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. La colección presenta una mezcla de precisión alemana y orgullo ruso, con modelos que van desde lujosos sedanes Mercedes-Benz hasta la icónica y práctica serie Lada. Entre los modelos más destacados se encuentran supercoches raros y exóticos, como un Lamborghini, un Ferrari, un Bentley e incluso un coche de Fórmula 1 que Putin dio a conocer al dar una vuelta con él. Esta colección es un testimonio tanto de su pasión por los automóviles como de su acceso único a algunas de las máquinas más codiciadas del mundo. Un coche de la colección de Putin destaca por ser realmente excepcional, una máquina tan extraordinaria que merece su propio protagonismo, una limusina de 3,5 toneladas. Este increíble vehículo, que se cree que fue diseñado por Porsche, cuenta con todas las características de alta gama de una limusina presidencial estadounidense. Y más. Se rumorea que incluye un pesado blindaje, ventanas a prueba de balas,
un exterior resistente a las bombas e incluso un suministro de sangre a bordo. Este coche está construido para soportar amenazas inimaginables. También viene equipado con un sistema de oxígeno autónomo capaz de sobrevivir a un ataque químico completo. Guardado en un lugar secreto del Kremlin, este coche nunca ha sido visto ni utilizado. Su único propósito está reservado para las emergencias más extremas, como un ataque terrorista o una crisis nuclear. La colección de relojes de Putin es tan legendaria como el propio hombre y digna de ser comentada. Vladimir Putin ha sido visto a menudo luciendo una variedad de llamativos relojes, muchos de los cuales han despertado interés debido a su lujo y artesanía. Las estimaciones sugieren que su colección de relojes podría valer alrededor de $1 millón. Entre las piezas más destacadas se encuentran relojes Rolex de alta gama, un Patek Philippe calendario perpetuo de $70.000 y un Breguet Marine de $15.000. Uno de sus relojes más notables es un Lang & Söhne, una exquisita pieza revestida de cristal y con agujas de oro, lo que lo convierte en uno de los más caros de su colección. Ahora echemos un vistazo a la flota de jets privados de Putin. ¿Recuerdas el inodoro de lujo que mencionamos antes? Resulta que está instalado en uno de los muchos aviones privados de Vladimir Putin, lo que refleja la pura extravagancia a su disposición. Se dice que la flota de Putin incluye una impresionante alineación de aviones listos para despegar en cualquier momento. Entre ellos se encuentran el Ilyushin 96 presidencial, un Boeing 747, e incluso se rumorea que tiene acceso a un Airbus 880. En total, se estima que su colección tiene un valor asombroso de $1.000 millones. Y por si fuera poco, se dice que Putin tiene acceso a prácticamente cualquier avión que desee, independientemente de su tamaño o escala. Para apoyar su vasta flota de aviones, Putin tiene a su disposición una variada gama de alrededor de 15 modelos diferentes de helicópteros. Algunos están reservados para uso personal, mientras que otros sirven para funciones presidenciales oficiales. Se rumorea que estos helicópteros están equipados con avanzados sistemas de defensa, lo que garantiza que el presidente esté bien protegido en caso de que surja alguna amenaza. Entre los más notables de la colección de Putin se encuentra el Mi-8, que ha sido especialmente modificado para priorizar tanto su seguridad como su comodidad, lo que lo convierte en la joya de la corona de su flota aérea. El contraste entre el lujoso estilo de vida de Putin y sus modestos comienzos refleja la narrativa más amplia de su notable transformación de oficial de la KGB a poderoso líder de Rusia. Para comprender realmente cómo Putin llegó a encarnar tanto el poder político como la riqueza material, debemos profundizar en sus antecedentes, comenzando por su juventud y su carrera en la era soviética. Un vistazo a los antecedentes de Putin. Vladimir Putin. Un nombre que ha quedado grabado en la historia como uno de los líderes más poderosos y controvertidos del siglo XXI. Desde sus tranquilos inicios en Leningrado hasta su gobierno de mano dura sobre Rusia, la vida y ascenso al poder de Putin es una historia de ambición, estrategia e intriga. Nacido el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, Vladimir Vladimirovich Putin creció a la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Sus padres, Vladimir Spiridonovich Putin y María Ivanovna Putina, eran ambos ciudadanos de clase trabajadora. La familia vivía en un apartamento pequeño y estrecho, y como muchas familias en la Rusia soviética de la posguerra, se enfrentaban a dificultades y luchas. La primera infancia de Putin estuvo marcada por las duras realidades de la vida soviética. Su padre había servido en la Armada Soviética durante la guerra, y su madre estaba a menudo enferma, lo que significaba que el joven Vladimir tenía que valerse por sí mismo en las duras calles de Leningrado. A pesar de estos desafíos, Putin era un estudiante disciplinado, sobresaliente en la escuela, particularmente en idiomas y artes marciales. Desde muy joven, Putin desarrolló un interés por el judo y el sambo, un arte marcial tradicional ruso. Esto se convertiría en una característica definitoria de su personalidad posterior, un hombre de control, disciplina y resiliencia. Putin se matriculó en la Universidad Estatal de Leningrado en 1970, donde estudió Derecho. Se graduó en 1975 y fue durante este tiempo cuando se involucró por primera vez en la inteligencia soviética, una decisión que en última instancia definiría su carrera y su futuro. En 1975, poco después de graduarse, Putin se unió a la KGB, el Servicio de Seguridad e Inteligencia de la Unión Soviética. Su ascenso dentro de la organización fue rápido y estuvo destinado en Alemania Oriental durante el apogeo de la Guerra Fría. El papel de Putin como oficial de la KGB consistía en infiltrarse y recopilar información en una Europa dividida, y ejerció como oficial de inteligencia extranjera, haciéndose pasar por traductor. Fue aquí, en Dresde,
donde la visión del mundo de Putin comenzó a tomar forma. Fue testigo del colapso del muro de Berlín y la posterior caída de la Unión Soviética, acontecimientos que le afectarían profundamente. La desintegración de la URSS marcó el fin de la influencia de la KGB y dio inicio a una nueva era en la historia de Rusia, en la que Putin desempeñaría un papel fundamental. Su paso por el KGB fue crucial no solo para dar forma a su carrera, sino también para configurar su visión del mundo. Aprendió el valor del secreto, la disciplina y, sobre todo, el control, cualidades que se convertirían en señas de identidad de su estilo de liderazgo más adelante. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, la carrera de Putin dio un giro brusco. A medida que el panorama político de Rusia comenzó a cambiar, Putin pasó del KGB al ámbito político. Regresó a Rusia en 1990 y aceptó un puesto en la administración del primer presidente de Rusia elegido democráticamente, Boris Yeltsin, inicialmente como teniente de alcalde de San Petersburgo. Putin ascendió rápidamente de rango, utilizando su experiencia en el KGB y su perspicacia política para navegar por las turbulentas aguas de la Rusia postsoviética. Se ganó el reconocimiento por su gestión de las relaciones económicas y políticas de la ciudad, en particular por atraer inversiones extranjeras, una habilidad que resultaría inestimable a medida que se adentrara en el corazón de la política rusa. En 1996, Putin se mudó a Moscú para unirse a la administración presidencial rusa, donde llamó la atención de Boris Yeltsin, que buscaba un sucesor en un país plagado de corrupción e inestabilidad. El rápido ascenso de Putin en la política nacional se produjo en un momento de inmensa incertidumbre para Rusia. El país luchaba contra la agitación económica, el control oligárquico y el aumento de la corrupción. Yeltsin, que en ese momento luchaba contra su propia impopularidad, necesitaba una figura que pudiera restablecer el orden y la estabilidad. En 1999, Yeltsin nombró a Putin primer ministro. El liderazgo de Putin se puso a prueba de inmediato con el conflicto de Chechenia. Sus decisivas acciones militares para sofocar la rebelión chechena le valieron elogios entre muchos rusos que anhelaban un liderazgo fuerte. La guerra también impulsó a Putin a la atención nacional. A finales de 1999, Boris Yeltsin dimitió inesperadamente, convirtiendo a Putin en presidente en funciones. Ahora se encontraba en el centro del poder ruso, pero su camino hacia el control total no había hecho más que empezar. En marzo de 2000, Putin se presentó oficialmente a las elecciones presidenciales. Su campaña se centró en la promesa de estabilidad, el retorno del orgullo nacional y la restauración del estatus de Rusia en la escena mundial. Su atractivo era simple: orden y seguridad después de años de caos. Ganó las elecciones con más del 50% de los votos y el 7 de mayo de 2000, Vladimir Putin juró su cargo como presidente de Rusia. El primer mandato de Putin estuvo marcado por un fuerte impulso hacia la centralización del poder. Desmanteló el poder de los oligarcas, reafirmó el control sobre las regiones de Rusia y adoptó una postura dura en materia de política exterior. Putin se presentó a sí mismo como el hombre que podría reconstruir el orgullo y la estabilidad de Rusia, y no perdió tiempo en consolidar el poder. El estilo de liderazgo de Putin se describe a menudo como autoritario y pragmático. Ha construido un sistema que combina la democracia con el gobierno autocrático. Bajo su liderazgo, Rusia se ha vuelto menos democrática, con un férreo control sobre los medios de comunicación, la oposición política y la sociedad civil. Su estilo se caracteriza por el control, el secretismo y un profundo conocimiento de la historia de Rusia y su importancia geopolítica. Putin se ha presentado a menudo como el protector de los intereses nacionales de Rusia, especialmente frente a la influencia occidental. Su liderazgo también se define por su capacidad para mantener una imagen pública, una personalidad cuidadosamente elaborada que es en parte un tipo duro y en parte un estadista. Ya sea montando a caballo sin camisa o buceando en las profundidades del Mar Negro, Putin siempre ha buscado presentarse como un hombre de acción y fuerza. A pesar de su imagen pública de líder fuerte y solitario, la vida personal de Putin es más enigmática. Es conocido por ser muy reservado y rara vez habla de su familia o de sus emociones en público. Su matrimonio con Lyudmila Shkrebneva, una exazafata de vuelo, terminó en divorcio en 2013 y tienen 2 hijas, María y Yekaterina, que en su mayoría se han mantenido fuera del centro de atención. En los medios de comunicación, Putin suele ser retratado como un símbolo del poder ruso, una figura que encarna la fuerza y la resistencia del pueblo ruso. Pero entre bastidores, su liderazgo ha suscitado tanto admiración como críticas. Sus partidarios alaban sus esfuerzos por restaurar la estatura mundial y el poder económico de Rusia, mientras que los críticos
señalan los abusos contra los derechos humanos, la represión y la corrupción bajo su régimen. A medida que Putin se abría camino a través de la turbulenta política de la Rusia postsoviética para convertirse en su líder dominante, su creciente riqueza y la opulencia de su estilo de vida comenzaron a alimentar una especulación generalizada sobre los orígenes y el alcance de su imperio financiero. Las mismas maniobras políticas que permitieron a Putin consolidar el poder se han convertido en el centro de las acusaciones de mala conducta financiera y riqueza oculta que le han perseguido a lo largo de su mandato. Controversias y acusaciones en torno a su riqueza. Durante años, periodistas y ONG han tratado de descubrir el alcance de su riqueza real, sospechando que posee en secreto una amplia gama de bienes de lujo, como inmuebles, yates, aviones privados y cuentas bancarias ocultas. Aunque el estilo de vida de Putin es innegablemente extravagante, gran parte de su riqueza permanece oculta tras capas de intermediarios y aliados. Oficialmente, su salario anual es de unos modestos $140.000, pero los expertos estiman que su patrimonio neto ronda los $200.000 millones, lo que lo convierte en uno de los hombres más ricos del planeta. Entonces, ¿cómo se supone que Putin amasó una riqueza tan inmensa? La respuesta está en el círculo cerrado de oligarcas que dominan la economía rusa. A lo largo de los años, Putin ha sido acusado de orquestar un sistema en el que la lealtad se recompensa con lucrativos contratos estatales, monopolios y apoyo gubernamental. A cambio, estos oligarcas supuestamente canalizan riqueza y activos de vuelta al círculo íntimo del Kremlin. Los analistas creen que la fortuna de Putin no está a su nombre, sino que está distribuida entre estos leales aliados, lo que garantiza la negación y la protección. Hasta hace poco, era imposible establecer una conexión directa entre el señor Putin y varios activos de gran valor, que son oficialmente propiedad de oligarcas adinerados o de personas estrechamente relacionadas con el presidente. Se cree que estas figuras actúan como representantes, manteniendo estos activos en su nombre. Un ejemplo notable es el Palacio de Putin. En 2021, la Fundación Anticorrupción de Alexei Navalny publicó una impactante investigación en vídeo, en la que afirmaba que el palacio pertenecía a Putin, financiado a través de una red de acuerdos corruptos y dinero estatal desviado por oligarcas. Esta lujosa finca en el Mar Negro está valorada en aproximadamente $1.000 millones, según las estimaciones del líder de la oposición, Alexei Navalny. Oficialmente, la propiedad pertenece al multimillonario Arkady Rotenberg, amigo y compañero de judo del presidente ruso desde hace mucho tiempo. Del mismo modo, los viñedos adyacentes son propiedad del oligarca Gennady Timchenko, hijo del amigo de la infancia de Putin. Aunque es difícil precisar una cifra exacta, las estimaciones de la riqueza de Putin oscilan entre $70.000 millones y la asombrosa cifra de $200.000 millones. De ser cierto, esto lo convertiría en una de las personas más ricas del planeta, rivalizando con gigantes tecnológicos y magnates de los negocios. Pero a diferencia de Musk o Bezos, cuya riqueza está ligada a empresas públicas, se dice que la fortuna de Putin está enterrada en un laberinto de activos secretos e inversiones ocultas. El verdadero imperio financiero de Putin comenzó a tomar forma cuando se convirtió en presidente en el año 2000. Los críticos alegan que construyó una red de oligarcas leales que debían su riqueza y su supervivencia a su patrocinio. A cambio, estos oligarcas supuestamente canalizaban riqueza y activos a Putin a través de cuentas en el extranjero y empresas fantasma. Putin no amasó su riqueza como lo hacen los multimillonarios tradicionales. En cambio, ejerce control. Sus aliados poseen activos, desde compañías petroleras hasta bienes raíces, y se cree que Putin puede acceder a ellos cuando los necesite. Empresas como Gazprom y Rosneft, gigantescas firmas energéticas, a menudo se describen como las huchas personales de Putin. Se dice que, a través de participaciones ocultas, ha obtenido enormes beneficios sin ser nunca oficialmente propietario de ellas. Más allá de Rusia, corren rumores sobre los activos ocultos de Putin en el extranjero. Cuentas bancarias suizas, yates de lujo y propiedades multimillonarias que supuestamente se remontan a Putin a través de una red de representantes y empresas offshore. En 2016, la filtración de los papeles de Panamá conmocionó al mundo. Estos documentos confidenciales revelaron las transacciones financieras offshore de la élite mundial. Entre ellos, surgió un rastro de riqueza presuntamente vinculado a Vladimir Putin. Los investigadores revelaron una compleja red de empresas fantasma y testaferros que poseían activos valorados en miles de millones de dólares. Yachts,
casas de lujo y fondos en cuentas bancarias secretas. El nombre de Putin no apareció directamente, pero varios colaboradores cercanos, como el violonchelista Sergei Roldushin, por ejemplo, estaban vinculados a cuentas extraterritoriales con millones. Los investigadores creen que estas cuentas actúan como tapaderas de la fortuna de Putin. Los papeles de Pandora de 2021 implicaron aún más a miembros del círculo íntimo de Putin. Se reveló que Svetlana Krivonogik, supuestamente vinculada a Putin, poseía un apartamento de lujo en Mónaco adquirido a través de empresas offshore. Esto, combinado con filtraciones anteriores, dibujó una imagen de riqueza gestionada discretamente a través de aliados cercanos. Varias fuentes alegan que Putin se ha beneficiado de una red de oligarcas y activos encubiertos, muchos de los cuales han estado ocultos en el extranjero. Esta es una estrategia clásica: mantener su nombre fuera de los registros mientras aliados de confianza gestionan los activos. La escala de estas operaciones sugiere una coordinación y un secretismo significativos. Por ejemplo, un informe de la CIA de 2007 y analistas políticos como Stanislav Belkovsky han estimado su riqueza en unos 40.000 millones de dólares, con conexiones con grandes empresas como Surgutneftgaz, una gran compañía petrolera, y Gazprom, el gigante ruso del gas natural. Una de las acusaciones más significativas implica la supuesta participación de Putin en el grupo Gumbor, una empresa comercializadora de petróleo vinculada a su estrecho colaborador Gennady Timchenko. Aunque el Kremlin niega cualquier conexión personal, el Tesoro de EU ha señalado pruebas que sugieren que Putin se beneficia indirectamente de esta empresa. A diferencia de otros líderes mundiales que revelan sus activos, el salario oficial de Putin, alrededor de $140.000 al año, apenas araña la superficie de estas acusaciones. No hay registros públicos, ni declaraciones de impuestos, ni pruebas documentadas de sus propiedades personales. El Kremlin ha negado sistemáticamente las acusaciones sobre la riqueza de Putin. Desestiman las investigaciones como propaganda occidental destinada a socavar a Rusia. Pero los críticos sostienen que la mera falta de transparencia lo dice todo. La supuesta riqueza de Putin no ha pasado desapercibida. En los últimos años, las sanciones internacionales se han dirigido a su círculo más cercano y han congelado activos vinculados a su régimen. Sin embargo, el control de Putin sobre el poder sigue inalterable, lo que lleva a muchos a preguntarse: ¿es esta riqueza la fuente de su fuerza? ¿O podría ser su talón de Aquiles? En Rusia, cuestionar la riqueza de Putin puede ser peligroso. Los periodistas y activistas que investigan estos asuntos a menudo se enfrentan a intimidaciones o algo peor. Pero, ¿por qué importa la riqueza de Putin? Por un lado, ejemplifica el entrelazamiento del poder y la corrupción en las autocracias modernas. También revela cómo el secretismo y las lagunas financieras permiten la acumulación de riqueza sin control, con implicaciones para la política global. El control de Putin sobre su vasta riqueza extiende su influencia más allá de las fronteras de Rusia, impactando en las economías, las elecciones e incluso las guerras. A nivel nacional, estas acusaciones han tenido efectos contradictorios. Para figuras de la oposición como Alexei Navalny, son gritos de guerra contra la corrupción. Pero para muchos rusos, estas afirmaciones tienen poco impacto. La imagen de Putin como hombre fuerte y defensor de la soberanía rusa a menudo eclipsa las cuestiones de riqueza. En el escenario mundial, sin embargo, estas acusaciones han empañado la reputación de Putin, alimentando narrativas de corrupción y autoritarismo. Entonces, ¿la riqueza de Putin lo hace poderoso o su poder lo hace rico? ¿Y saldrá a la luz alguna vez el verdadero alcance de sus riquezas? El secretismo que rodea la riqueza de Putin es intencional. Los críticos sostienen que es una estrategia para protegerlo de la rendición de cuentas y proteger su imagen como hombre del pueblo. Pero con más filtraciones e investigaciones, el mundo está armando lentamente el rompecabezas. Tanto si crees que Putin es el hombre más rico del mundo, como si crees que es un astuto operador político, una cosa es segura: su riqueza es tan misteriosa como el propio hombre. ¿Qué opinas? ¿Descubrirá el mundo alguna vez la verdad sobre las riquezas de Putin? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver contenido similar, echa un vistazo a las otras tarjetas en tu pantalla.